Mi esposa dijo que mi sueldo era mediocre. Su propia familia la expuso en una cena que lo cambió todo. El murmullo de la fiesta de cumpleaños de mi suegra se detuvo en mis oídos. Sostenía una bandeja con copas, a punto de ofrecerle una a mi esposa, Laura, cuando su voz, un susurro afilado como un cuchillo, llegó hasta mí. Es que a veces siento que merecía algo mejor que su sueldo. Alguien con más ambición. Siempre creí que la estabilidad era la arquitectura silenciosa del amor. Cada mañana que me levantaba antes del amanecer para ir a mi trabajo en la constructora, cada hora extra que hacía sin quejarme, cada factura que pagaba a tiempo, para mí eran los ladrillos con los que construía una vida segura para nosotros. Llevábamos 12 años juntos, 8 de casados. Yo le había prometido que nunca le faltaría nada, y cumplí mi palabra. La casa siempre estaba caliente en invierno, la nevera siempre llena, y ella nunca tuvo que mirar la etiqueta del precio en el supermercado. Pensé que eso era el éxito. Para mí, el éxito era la paz. Para Laura, al parecer, la paz era sinónimo de estancamiento. La frase que escuché en la fiesta de su madre no fue un golpe, fue un veneno que se me metió en la sangre. Me quedé paralizado detrás de un arreglo floral, con las copas temblando en la bandeja. Su prima, Valeria, la miró con los ojos muy abiertos. Laura, ¿cómo puedes decir eso? Carlos te adora. Te da todo lo que puede. Exacto, respondió Laura, y su tono estaba cargado de un resentimiento que nunca antes había notado. Me da todo lo que puede. Ese es el problema. Yo no quiero lo que puede, quiero lo que merezco. Miro a las demás, maridos que son gerentes, que viajan por negocios, que les regalan coches. Y yo tengo a Carlos. Es un buen hombre, pero es conformista. Me di la vuelta en silencio. Dejé la bandeja en la cocina, dije que me sentía mal y me fui a sentar al coche. Durante una hora, solo miré el parabrisas, viendo a los invitados reír a través de la ventana del salón, mientras el universo que había construido se desmoronaba a mi alrededor. Conformista. La palabra rebotaba en mi cráneo. Yo no me sentía conformista. Me sentía responsable. Leal. ¿Desde cuándo eran esas malas palabras? Cuando Laura subió al coche horas después, eufórica por la fiesta, ni siquiera notó mi silencio. Habló sin parar sobre el reloj nuevo del marido de Valeria, sobre el viaje a Cancún que planeaba su hermano. Cada palabra era una pequeña pala cavando más hondo en mi tumba. Las semanas siguientes fueron una lenta tortura. Empecé a ver las señales que antes ignoraba. Su frustración cuando mi bono anual no fue tan grande como esperaba. Sus suspiros cuando veíamos una película en casa en lugar de salir a un restaurante caro. La forma en que evitaba hablar de mi trabajo en las reuniones sociales, desviando la conversación hacia sus proyectos personales, que casualmente siempre requerían una inversión inicial que yo debía cubrir. El verdadero golpe, sin embargo, vino de su hermano, Miguel. Era un buen tipo, pero con un problema con la bebida. Un sábado, en una carne asada, se me acercó con 2 cervezas en la mano y una mirada de pena en sus ojos borrachos. Oye, Carlos, empezó, arrastrando las palabras. Tú eres un buen tipo. Demasiado bueno para mi hermana, si me preguntas. Me reí, incómodo. Está un poco estresada últimamente, es todo. Él negó con la cabeza, con una seriedad que el alcohol no podía borrar. No es estrés. Es ella, tú ya sabes, ¿verdad? ¿Saber qué, Miguel? Se acercó más y bajó la voz. Ella lleva meses diciendo esto. En las comidas familiares, cuando cree que no escuchamos. Que te dejará en cuanto aparezca una mejor oportunidad. Que tú eres su plan de seguridad, no su plan de vida. Mi papá casi la echa de casa la última vez que lo dijo. Sentí que el aire me faltaba. Una cosa era escucharla decirlo en un susurro en una fiesta. Otra muy distinta era saber que era su discurso oficial, su mantra familiar. Que la gente que yo llamaba familia lo sabía. Que yo era el último en enterarme del chiste. Le di las gracias a Miguel, con la garganta tan apretada que apenas pude hablar. Esa noche, por primera vez, miré a mi esposa dormir y no sentí amor. Sentí que estaba durmiendo junto a una completa extraña. Una que llevaba mi apellido mientras buscaba activamente uno mejor. La explosión final fue orquestada, irónicamente, por mi suegra. Me llamó un miércoles, con una voz tensa y solemne. Carlos, necesito que vengas a cenar el viernes. Solo la familia más cercana. Es urgente. Mi primer pensamiento fue para mi suegro, que tenía problemas de corazón. Pasé 2 días preocupado, pensando en lo peor. La realidad fue mucho más extraña. Llegué el viernes y el ambiente era el de un funeral.
Estaban todos sentados en el salón, mis suegros, Miguel, la hermana de Laura, e incluso su abuela, una matriarca de voz suave y mirada de acero. Laura ya estaba allí, sentada en un sillón, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. Nadie habló por un minuto. Finalmente, mi suegra, Ana, respiró hondo. Carlos, te llamamos porque esto no puede seguir así, dijo, mirándome con una tristeza infinita. Tu esposa, Laura, lleva mucho tiempo expresando una gran infelicidad. Y nosotros, como familia, creemos que es hora de que se hable de frente. Laura saltó. Mamá. Te dije que no te metieras, esto es entre Carlos y yo. No, ya no lo es, intervino Miguel, con una sobriedad que me sorprendió. No desde que nos usas como tu diario personal para quejarte del hombre que te mantiene. Dijiste, y cito, quiero divorciarme, pero no puedo permitirme ser pobre. Necesito encontrar un reemplazo primero, ¿se te olvida? Laura se puso pálida. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de decepción. Su abuela, que hasta entonces había estado en silencio, ajustó su chal sobre los hombros y habló. Su voz era frágil, pero cada palabra pesaba una tonelada. Laurita. Yo recuerdo cuando Carlos venía a esta casa, cuando eran novios. Venía con las manos sucias de trabajar, pero con una flor para ti. Recuerdo cómo te miraba, como si fueras la única mujer en el mundo. ¿Ese hombre te ha dado 12 años de su vida, de su sudor, y tu pago es la humillación a sus espaldas? Era una pesadilla surrealista. La propia familia de mi esposa la estaba desmantelando frente a mí. Me sentí como un espectador en la demolición de mi propia vida. Y entonces, decidí dejar de ser un espectador. Me aclaré la garganta. Todos los ojos se giraron hacia mí. Laura me miró con pánico, como si me suplicara en silencio que la defendiera, que negara todo, que mantuviera la fachada. Pero la fachada ya estaba en ruinas. No es solo lo que le ha dicho a ustedes, empecé, con una voz que no reconocía como la mía. Era fría, precisa. En el cumpleaños de Ana, la escuché. Estaba con Valeria. Dijo que merecía un hombre más exitoso. Dijo que yo era un conformista. Que ella aspiraba a más. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Laura se hundió en su asiento, cubriéndose la cara con las manos. Fue su padre, un hombre de pocas palabras, quien dictó la sentencia final. Se levantó lentamente, su rostro enrojecido por la ira. No le gritó a ella. Me miró a mí. Carlos, te pido perdón, dijo, y su voz se quebró. Perdón por la ingratitud de mi hija. Este hombre, y entonces sí la miró a ella, se ha partido el lomo para que no te falte nada, nada. Mientras tus amigas se divorciaban o sus maridos perdían el trabajo, él seguía ahí, firme. Y tú, en lugar de agradecerlo, lo desprecias, porque no te compra un coche de lujo, no te mereces a este hombre. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los vasos. Se acabó. No voy a seguir siendo cómplice de tu falta de respeto. Laura lloraba. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas de alguien a quien le han quitado la careta, de alguien que ha sido expuesto. Lloraba por ella, no por mí. Y en ese momento, todo el amor que quedaba en mí se evaporó. Se convirtió en ceniza. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente ligero. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. El fin de semana fue una operación quirúrgica. Metódica, sin emoción. Fui al banco y separé nuestras finanzas. Cancelé sus tarjetas de crédito. Hice un inventario de nuestros bienes. Cuando Laura volvió a casa el domingo por la noche, después de haberse quedado con su hermana, la mesa del comedor estaba cubierta de documentos. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con la voz ronca de tanto llorar. Es la realidad, le respondí, sin levantar la vista de un extracto bancario. Durante los últimos 5 años, mi sueldo ha cubierto el 100% de nuestros gastos. Tu contribución económica ha sido cero. Mientras tanto, tus gastos personales superan los $1,500 mensuales. No en necesidades. En caprichos. Intentó la defensa clásica. Yo manejaba la casa, ese era mi trabajo. No, la corté. Manejar la casa es administrar un presupuesto, no gastar sin límites el dinero de otro. Y mientras lo hacías, planeabas tu huida. Desbloqueé mi teléfono y le mostré las conversaciones que su propio hermano me había reenviado. Chats con sus amigas. 23 de abril, en cuanto consiga a alguien con un puesto directivo, le pido el divorcio. 8 de mayo, odio que sea tan predecible. Necesito un hombre que me dé emociones y una American Express sin límite.
1 de junio, lo peor es que ni se entera. Cree que soy feliz. A veces me da hasta pena. Se quedó sin palabras. No había nada que decir. La evidencia era abrumadora. Quiero el divorcio, Laura, le dije, y por primera vez en días, la miré a los ojos. No por odio. Ni por rencor. Sino porque merezco algo mejor que ser el plan de seguridad de alguien. Merezco a alguien que vea la estabilidad como un regalo, no como una jaula. Se fue esa misma semana. El divorcio fue sorprendentemente civilizado. Su familia se aseguró de que no intentara pedir más de lo que legalmente le correspondía. Han pasado 8 meses. Vendí la casa y me mudé a un lugar más pequeño. La paz que siento es indescriptible. Supe de ella a través de Miguel. Consiguió un trabajo como vendedora en una boutique de lujo. Irónicamente, ahora pasa sus días rodeada de las cosas que tanto anhelaba, vendiéndoselas a mujeres que tienen la vida que ella creía merecer. Gana un sueldo base más comisiones. Por primera vez en su vida adulta, tiene que pagar un alquiler, facturas, gasolina. Hace unas semanas, me la encontré. Estaba esperando el autobús, con el uniforme de la tienda. Se veía cansada. Mayor. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi un destello de algo en su mirada. No era ira. Parecía comprensión. La dura y amarga comprensión de lo que se tiene solo cuando ya se ha perdido. Ella quería un hombre más exitoso, pero terminó descubriendo que la verdadera ambición no es aspirar a tener más, sino aprender a valorar lo que ya tienes. ¿Hizo bien su familia en intervenir, o debieron dejar que él descubriera la verdad por sí mismo? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.